¿Qué harías si el asesino de tu hijo se sentara frente a ti y te pidiera perdón? Hoy no vas a ver una historia inventada. Lo que vas a escuchar es completamente real. Y no solo te va a tocar el corazón, te va a confrontar, a inspirar y a mostrar el poder del perdón cuando Dios toma el control. Aquí, en este canal, no solo contamos historias bíblicas, aunque todas apuntan a lo eterno. Hoy iniciamos también una nueva serie de historias reales, verdaderos testimonios cristianos que muestran cómo Dios sigue obrando en lo profundo del dolor humano. Así que no te vayas, quédate hasta el final, porque esta historia no solo te va a impactar, te va a hacer llorar, reflexionar y creer otra vez en lo imposible. Y si Dios toca tu corazón con este video, compártelo, deja tu comentario y suscríbete. Ayúdanos a seguir llevando luz a través de estas historias reales, para la gloria de Dios. Esta es la historia real de Mary Johnson, una madre cristiana que vivió la peor pesadilla de una madre. Su único hijo fue asesinado. Pero lo que parecía el fin, fue solo el principio de una historia de redención. Porque años después, Mary no solo se encontró cara a cara con el asesino de su hijo, sino que hizo algo que el mundo no logra entender, lo perdonó. Y más aún, construyó con él un puente de esperanza que hoy está transformando vidas. Una historia real que prueba que el perdón no debilita, sana, libera y glorifica a Dios. El día que escuché que mi hijo había sido asesinado, una parte de mí también murió. Pero lo que no sabía, es que ese mismo día, Dios comenzó a escribir una historia que todavía hoy me asombra. Mary Johnson vivía en Minneapolis, Minnesota, y como muchas madres solteras, su vida giraba en torno a una sola persona, su hijo único, Laramune Bird. Tenía apenas 20 años, era un joven carismático, sonriente, y soñaba con ser artista. Mary trabajaba duro, oraba por él todas las noches, y aunque no tenían lujos, el amor entre ellos lo llenaba todo. Pero una noche de febrero de 1993, la historia dio un giro brutal. Esa noche, alguien tocó a la puerta. Al abrirla, encontró a una vecina con el rostro pálido y palabras temblorosas. Un disparo. Un joven. Un parque. Dicen que fue tu hijo, Mary. El corazón de Mary se paralizó. Corrió al hospital, con los latidos golpeando como tambores en su pecho. Cuando llegó, ya era tarde. Laramune había sido asesinado de un disparo en la cabeza. Tenía solo 20 años. La oscuridad cayó como una manta espesa sobre su alma. El dolor era tan profundo que ni siquiera podía gritar. Solo lloraba en silencio, como si el mundo se hubiera detenido. Nada tenía sentido. Al poco tiempo, la policía arrestó al responsable, un joven de 16 años llamado Hosea Israel, alguien que ni siquiera conocía, alguien que, de pronto, se convirtió en el rostro de su pesadilla. Mary no podía entender. ¿Por qué? ¿Por qué su hijo? ¿Por qué ese chico? ¿Cómo era posible tanto odio, tanta violencia? Mientras Hosea era juzgado y condenado a 25 años de prisión, Mary no encontraba consuelo. Iba a la iglesia, sí. Oraba, sí. Pero su corazón estaba lleno de rabia. Rabia contra Hosea, contra el sistema, contra Dios. Y sin embargo, en medio de ese dolor, Dios ya estaba comenzando una obra que ni Mary imaginaba. Pasaron los días, las semanas y luego los meses, pero el dolor de Mary no disminuía. Se despertaba cada mañana con los ojos hinchados, con la misma pregunta girando como un eco interminable. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué mi hijo? El rostro de Hosea aparecía en sus pesadillas, a veces como un monstruo sin rostro, otras veces como un muchacho que pedía perdón. Pero Mary no quería perdón, quería justicia, quería que sintiera todo el sufrimiento que ella estaba viviendo. Cada cumpleaños de Laramune, cada Navidad, cada día de la madre era como una daga que se le clavaba un poco más profundo. Comenzó a asistir a un grupo de apoyo para madres que habían perdido hijos por la violencia. Allí, entre llantos y susurros, escuchó historias que la estremecieron. No estaba sola, pero eso no la consolaba. Solo aumentaba su rabia. Un día, en medio de una de esas reuniones, una mujer mayor se le acercó. Le tomó la mano y le dijo suavemente: perdonar no significa olvidar, significa que decides dejar de cargar esa piedra todos los días. Mary no respondió.
Solo apretó los labios, porque aunque esas palabras le llegaban, su corazón todavía no estaba listo. Pasaron más años, y aunque iba a la iglesia y hablaba de fe, había una parte de su alma que seguía cerrada, como una habitación oscura que se niega a abrir la puerta. Hasta que un día, escuchó en la radio sobre un programa que buscaba reconciliación entre víctimas y ofensores. Se llamaba El viaje del perdón. Algo en su interior se removió, y por primera vez, Mary hizo algo impensable. Pidió ver a Hosea. No sabía exactamente por qué. No sabía si lo odiaba o si solo quería mirarlo a los ojos y preguntarle por qué. Pero sabía que ese encuentro iba a cambiar algo. Se inscribió en el programa. Y mientras tanto, Hosea, en la prisión, también recibía la propuesta. Al principio no quería. Pensaba que era una trampa. Pero al final, accedió. Y así, años después del asesinato, ambos se preparaban para verse cara a cara por primera vez. Un asesino y una madre. Ambos rotos. Ambos necesitados de algo que el mundo no podía darles: paz. Los días se acercaban al encuentro, y en el corazón de Mary una mezcla de miedo, rabia y esperanza se agitaba sin descanso. No sabía qué esperaba encontrar en Hosea, ni si podría mirar más allá del hombre que le había arrebatado lo más preciado. Cada noche repasaba en su mente las imágenes del joven que había matado a su hijo, y se preguntaba si podría algún día perdonarlo. Por otro lado, Hosea vivía su propia batalla interna. Los años en prisión le habían cambiado, le habían hecho confrontar el dolor que él mismo había causado. El remordimiento lo consumía, pero nunca se había enfrentado a la madre del Aramiún. Pensar en ese momento le provocaba tanto miedo como deseo de redención. Quería que alguien pudiera creer que había cambiado, que no era simplemente un asesino. El día llegó. En una sala neutra, con sillas dispuestas frente a frente, Mary y Hosea se vieron por primera vez después de tantos años. El aire se llenó de tensión, las palabras parecían atrapadas en sus gargantas. Pero poco a poco, la frialdad comenzó a derretirse cuando Hosea habló con humildad, sin excusas, reconociendo su culpa y pidiendo perdón. Mary, con lágrimas silenciosas, sintió que algo en su interior empezaba a soltar el peso del odio. No fue un perdón inmediato, ni fácil. Fue un proceso doloroso, lleno de pausas, de lágrimas, de confrontar sentimientos que habían estado enterrados. Pero ese primer encuentro fue el comienzo de un camino inesperado hacia la sanidad. Los días que siguieron a aquel encuentro fueron un torbellino para Mary. Sentimientos encontrados la invadían. Por un lado, el alivio de haber escuchado palabras sinceras, y por otro, la sombra del dolor que no desaparecía. Sabía que no podía apresurar el perdón, pero algo en su corazón empezaba a cambiar. Comenzó a visitar el centro donde se realizaban las sesiones de reconciliación, acompañada por otras madres y familiares que también buscaban paz. Las conversaciones en grupo le mostraron otra perspectiva, que los que habían cometido crímenes también eran humanos, a menudo víctimas de circunstancias terribles, igual que sus hijos. Con el tiempo, Mary aceptó escribir cartas a Hosea. Al principio, sus palabras eran duras, pero poco a poco fueron suavizándose. Hosea respondía con humildad y esperanza, compartiendo cómo Dios le estaba transformando desde adentro. Esas cartas se convirtieron en un puente invisible que los unía, más allá del dolor. Esta comunicación cambió la percepción de Mary. Empezó a ver a Hosea no solo como un asesino, sino como un joven que había perdido su camino, alguien que necesitaba perdón y sanidad tanto como ella. Aunque la herida seguía abierta, Mary sentía que Dios le estaba dando fuerzas para caminar un sendero nuevo, el del perdón verdadero. El tiempo siguió su curso y, con cada carta, con cada encuentro supervisado, la relación entre Mary y Hosea fue tomando un matiz inesperado. No era una amistad, ni un olvido del pasado, sino un vínculo basado en la comprensión de que ambos estaban profundamente heridos. Mary comenzó a visitar a Hosea en la prisión con mayor frecuencia, y aunque el encuentro no siempre era fácil, ambos se esforzaban por hablar con sinceridad. Hablaron del Aramiún, de los sueños truncados, de la responsabilidad y de la esperanza. Ella entendió que Hosea no buscaba excusas, sino una manera de hacer las paces con su pasado. Él entendió que Mary no podía borrar el dolor de un día para otro, pero que su voluntad de escuchar y de perdonar era un paso monumental.
Estos encuentros se convirtieron en un proceso de sanación mutua, donde Mary empezó a sentir la carga del odio ceder lentamente, y Osea encontró en la fe un motivo para transformarse y ayudar a otros jóvenes en prisión. Mientras la relación avanzaba, Mary decidió transformar su dolor en acción. Inspirada por lo que estaba viviendo, comenzó a trabajar en programas comunitarios para jóvenes en riesgo, con la intención de prevenir que otros muchachos tomaran el camino que llevó a su hijo y a Osea a la prisión. Su testimonio se volvió poderoso. Ella, una madre que había perdido a su hijo, no solo había encontrado la fuerza para perdonar, sino que también luchaba para que esa historia no se repitiera. Mary habló en iglesias, escuelas y centros comunitarios, siempre llevando un mensaje de esperanza y reconciliación. Por su parte, Osea, motivado por la fe y por el perdón recibido, empezó a capacitarse para ser un mentor dentro de la prisión, ayudando a otros jóvenes a encontrar un camino diferente. El cambio en él fue evidente, y Mary lo reconocía con humildad y gratitud. El proceso no era fácil. Había días en que el pasado volvía con fuerza, y la tentación de rendirse era grande, pero el compromiso con la fe y el perdón los mantenía firmes. Con los años, la historia de Mary y Osea trascendió las paredes de la prisión y de la comunidad local. Se convirtió en un testimonio de que el perdón puede transformar incluso los dolores más profundos. Mary siguió construyendo puentes, invitando a otras madres, padres y jóvenes a unirse en su causa. Fue reconocida por su valentía y determinación, pero siempre con humildad recordaba que todo era fruto de una gracia más grande. Osea, después de cumplir gran parte de su condena, obtuvo una oportunidad de libertad condicional, gracias a su cambio demostrado y a la influencia positiva que había tenido en otros presos. Su encuentro final fue emotivo, una mezcla de lágrimas, abrazos y palabras que sellaban años de sanidad y reconciliación. No era solo la historia de un perdón, sino la historia de dos vidas restauradas por Dios. Ya libres de las cadenas del odio y el pasado, Mary y Osea unieron fuerzas para continuar su labor de sanación y prevención. Fundaron juntos una organización que ofrecía apoyo a víctimas de violencia y a jóvenes en riesgo. Su misión era clara: evitar que más familias sufrieran como ellos lo hicieron. Con pasión y convicción, visitaban escuelas, cárceles y centros comunitarios, compartiendo su testimonio y ofreciendo herramientas para la reconciliación. Ambos sabían que el camino era largo y que no todos estarían dispuestos a escuchar, pero cada vida tocada era una victoria. Su historia se convirtió en luz para muchos. A pesar de todo lo recorrido, Mary y Osea sabían que el perdón y la reconciliación eran procesos continuos. Había momentos de duda, de tristeza, de recordar el pasado, pero también momentos de alegría y crecimiento. Cada vez que visitaban a familias afectadas por la violencia, recordaban su propio camino y encontraban fuerzas para seguir adelante. Su historia se convirtió en ejemplo vivo de que, con Dios, las heridas más profundas pueden sanar. El amor que antes parecía imposible, florecía ahora en acciones, en palabras, en compromiso. Hoy, años después de aquella noche que marcó sus vidas para siempre, Mary Johnson y Osea Israel son símbolos de esperanza y transformación. Lo que parecía una historia de odio y tragedia se convirtió en un testimonio vivo de perdón, fe y amor. Su mensaje es claro: aunque el dolor sea profundo, el poder del perdón puede liberarnos, restaurarnos y abrir caminos inimaginables. Esta historia real, que comenzó en la oscuridad más profunda, brilla hoy como un faro para todos los que luchan con heridas difíciles. Porque en medio de la tormenta, Dios siempre tiene la última palabra.